doy la bienvenida. Hoy es 29 de julio, lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. En el mundo hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Marta, María y Lázaro. Santa Marta, junto con sus hermanos María y Lázaro, era hija de una familia judía devota. Según la tradición, nacieron en Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Betania es mencionada en los evangelios como el hogar de esta familia que tenía una estrecha relación con Jesús. Santa Marta es mencionada varias veces en los distintos evangelistas, especialmente en los relatos de Lucas y Juan. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42, se cuenta la famosa historia de Marta y María recibiendo a Jesús en su casa. Mientras Marta se ocupaba de los quehaceres domésticos, María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Marta, preocupada y ansiosa, le pidió a Jesús que le dijera a María que la ayudara. Jesús respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la parte buena que no le será quitada. En Juan capítulo 11, durante la resurrección de Lázaro, Marta muestra una fe notable. Cuando Jesús llega después de la muerte de Lázaro, es Marta quien sale a encontrarlo y dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le asegura que su hermano resucitará y se revela a ella como la resurrección y la vida. Santa Marta es la patrona de los cocineros, amas de casa y de la hospitalidad. Su papel en la preparación de comidas y la atención a los invitados en la casa de Betania resuena con aquellos que sirven en el hogar. María de Betania es la hermana de Marta y Lázaro, nacida en la misma aldea de Betania. María es conocida por su devoción y atención a Jesús. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 12, los primeros 8 versículos, relata cómo ungió los pies de Jesús con un perfume costoso y los secó con su cabello. Este acto de amor y reverencia es visto como un gesto profético, preparando a Jesús para su sepultura. Lázaro, hermano de Marta y María, también nació en Betania. Lázaro es conocido principalmente por su resurrección, un milagro realizado por Jesús y relatado en el Evangelio de San Juan capítulo 11, versículos los primeros 44 de este capítulo. Después de estar muerto durante 4 días, Jesús lo llamó fuera del sepulcro, demostrando su poder sobre la muerte y prefigurando su propia resurrección. Lázaro es el patrono de los enfermos y los sepultureros, simbolizando la esperanza y la victoria sobre la muerte. Uno de los milagros más significativos relacionados con estos santos es la resurrección de Lázaro. Este evento no solo mostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también fortaleció la fe de los discípulos y muchos otros testigos. La resurrección de Lázaro es vista como un preludio de la propia resurrección de Jesús y una promesa de la resurrección de todos los creyentes. Santa Marta, María y Lázaro no pasaron por un proceso formal de canonización como se entiende en la Iglesia Católica hoy en día. Su santidad fue reconocida desde los primeros tiempos de la Iglesia y su culto se estableció naturalmente debido a su estrecha relación con Jesús y su mención en los Evangelios. Su fiesta se celebra el 24 de julio. Por eso, hoy, 29 de julio, pidamos a los santos Marta, María y Lázaro para que nos ayuden a vivir con fe y devoción. Que Santa Marta interceda por nosotros
para que podamos servir a los demás con amor y diligencia. Que María de Betania nos inspire a estar siempre cerca de Jesús en oración y adoración, y que Lázaro nos recuerde la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Amén. Le invito a que disponga su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto por la liturgia para este lunes. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos 31, 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de nuestra primera lectura del profeta Jeremías en su capítulo 13. Podemos encontrar varias cosas. Por ejemplo, el cinturón de lino es la relación íntima de Dios con su pueblo. Un pueblo de esfinge sacerdotal, pueblo santo, se estropeó sin tocarse con el agua por la soberbia de Judá y de Jerusalén. Pueblo elegido con dones sacerdotales en medio de la Mesopotamia es como un hijo de Dios que no actúa como debe y cada vez se aleja más de Dios. Dios siempre ha sido nuestro estandarte, pero muchos nos comportamos como si Él fuera una falacia y nuestras acciones, al contrario, son corrompidas. Situemos a Dios donde le corresponde. Pongámonos el vestido del bautismo para asemejarnos a ser hijos de Dios y amemos a nuestro hermano como herederos del reino. Profundicemos en el libro del profeta. El profeta Jeremías vivió y profetizó durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de Israel, aproximadamente entre el año 626 y 586 a.C. Su ministerio comenzó en el reinado del rey Josías y continuó hasta después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. Jeremías es conocido por sus mensajes de advertencia sobre la inminente destrucción debido a la infidelidad de Israel a la alianza con Dios. El contexto específico de Jeremías en su capítulo 13, los primeros 11 versículos, se sitúa en un tiempo de gran apostasía y corrupción en Judá. El pueblo había abandonado a Yahvé, adorando a dioses extranjeros y participando en prácticas injustas y opresivas. Este pasaje contiene una acción simbólica, una parábola viva que Dios ordena a Jeremías realizar para ilustrar el mensaje de juicio y la necesidad de arrepentimiento. Profundicemos en lo que estamos diciendo. Para ello vamos a ir a los versículos desde el 1 hasta el 2. Así me dijo Yahvé: ve, cómprate un cinturón de lino y cíñetelo a la cintura, pero no lo metas en agua. Compré el cinturón según la palabra de Yahvé y me lo ceñí a la cintura. Dios ordena a Jeremías comprar un cinturón de lino.
En hebreo sería esor pishtim, y ceñírselo, pero sin lavarlo. El lino es un material significativo, utilizado en vestimentas sacerdotales y simboliza la pureza y la santidad. El hecho de no lavarlo puede representar la condición de pureza inicial que el pueblo de Israel debía mantener. Versículos del 3 hasta el 5. Y vino a mí la palabra de Yahvé por segunda vez. Toma el cinturón que compraste, que lleva ceñido a la cintura, y ve al Éufrates y escóndelo allí en una grieta de la roca. Fui y lo escondí junto al Éufrates según lo había mandado Yahvé. Dios manda a Jeremías llevar el cinturón al Éufrates. Hablemos de cinturón. Cinturón en hebreo sería esor y simboliza la cercanía y la pureza. Envía que lo lleve al Éufrates. Perat es Éufrates en hebreo, asociado con el exilio y la corrupción. Y esconderlo en una grieta. El Éufrates es un río asociado con Babilonia, la potencia que eventualmente destruiría Jerusalén y llevaría al pueblo al exilio. Esta acción simboliza el alejamiento de Israel de Dios y su consiguiente corrupción en un entorno pagano. Vamos al versículo del 6 al 7. Pasados muchos días me dijo Yahvé, levántate, ve al Éufrates y toma de allí el cinturón que te mandé esconder. Fui al Éufrates, cavé y tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Después de un tiempo, Dios ordena a Jeremías recuperar el cinturón, ahora podrido e inútil. Esto simboliza la decadencia espiritual y moral de Israel debido a su infidelidad. El cinturón que debía estar ceñido a la cintura representa la relación íntima y cercana de Israel que Israel tenía con Dios, una relación ahora destruida por la idolatría y la desobediencia. Vamos a los versículos del 8 hasta el 11. Le doy la oportunidad para que usted haga lectura a partir de su Biblia o anexo a este podcast o video se encuentran las lecturas que están consignadas en el blogger de Yesid Peñuela. Y una vez aprovechan, en la parte de abajo tenemos noticias que le puedan a ustedes interesar, el santo del día. Esos enlaces los pueden descubrir ahí abajo, se puede inscribir en ese canal del blogger, es gratuito, no le cuesta nada. Y próximamente vamos a meter allí un cajoncito, un box, para que usted pueda dejar allí su intención de oración si desea hacerlo. Dios explica en estos versículos del 8 al 11 que el simbolismo de la acción. La soberbia y la infidelidad de Judá y Jerusalén los ha corrompido. El propósito original de Dios era que Israel y Judá fueran su pueblo especial, adheridos a él como un cinturón a la cintura para su gloria. Sin embargo, su desobediencia los ha hecho inútiles. El cinturón de lino simboliza la relación estrecha y pura que debía existir entre Dios e Israel. El hecho de que se pudra lejos de Dios simboliza la corrupción que resulta del alejamiento de la fidelidad y la pureza original. El uso del río Éufrates también tiene una significación profética indicando el destino de exilio y juicio. El cinturón de lino mencionado en la Biblia, especialmente en el libro del profeta Jeremías, es un símbolo rico y multifacético en la teología bíblica. Este pasaje específico describe la relación estrecha y pura que debía existir entre Dios e Israel. Es un símbolo rico y multifacético en la teología bíblica.
Este pasaje específico describe cómo Dios instruye a Jeremías a comprar un cinturón de lino, llevarlo, esconderlo en una grieta cerca del Éufrates y luego recuperarlo cuando ya estaba arruinado. Este aspecto simbólico se utiliza para transmitir un mensaje profundo sobre la relación entre Dios e Israel. El lino en la Biblia simboliza pureza y santidad. Lo podemos encontrar nosotros en el libro del Éxodo en el capítulo 28, versículos del 42 al 43. Los sacerdotes israelitas deben usar prendas de lino cuando sirven en el tabernáculo, señalando la pureza y la consagración necesarias para acercarse a Dios. El cinturón de lino que Jeremías compra representa la pureza inicial y la relación especial entre Dios e Israel. El cinturón es una prenda que se lleva cerca del cuerpo, simbolizando la cercanía e intimidad. En el contexto de Jeremías capítulo 13, el cinturón de lino representa la relación íntima que Dios deseaba tener con Israel. Dios quería que su pueblo estuviera cerca de él, como con un cinturón pegado al cuerpo del profeta. Eso es lo que quiere enseñar Yahvé por medio del profeta y por medio de la parábola que nos está contando. Cuando Dios ordena a Jeremías esconder el cinturón de lino y luego recuperarlo después de que se ha arruinado, esto simboliza la corrupción y la desobediencia del pueblo. La acción de esconder el cinturón en la grieta, que puede referirse al Éufrates o a un lugar cercano, a su posterior deterioro ilustran cómo Israel se alejó de Dios y se corrompió cuando fue llevado al exilio. Se corrompió por sus propios caminos, convirtiéndose en inútil y desechable. Así nos ocurre a cada uno de nosotros los cristianos católicos. Siempre que violamos cualquiera de las normas, bien sea del Decálogo o de las normas de Jesús, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, fallamos en cualquiera de ellas, que es amar al prójimo, así de sencillo, y le echamos la culpa a alguien. Siempre culpamos a alguien. Volvemos al libro del Génesis. Dios les dice: pueden probar de todos los frutos de los árboles que se encuentran aquí en el jardín. De este árbol, de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque si comen se mueren. Luego dice Dios: comieron del fruto que les prohibí comer, que les recomendé no comieran. ¿Por qué? Porque si comían de él van a morir. No, Señor, no nos hemos muerto. Esperen y verán. Van a pasar los días, se van a arrugar, se van a envejecer, van a morir. ¿Por qué? Porque desobedecieron un consejo que yo les di a ustedes. El problema no es el acto, son las consecuencias del acto. Es que la mujer que me diste como compañera, ella fue la que me... entonces no cargamos con la culpa, sino culpamos a otro. Ella fue la culpable. Oiga, ¿qué pasó contigo? No, es que la serpiente... Entonces, como dice la canción de Celia Cruz, ninguno carga con la culpa, sino que uno fue, y que el otro, y que el otro, y que el otro, y nadie asume su propia responsabilidad. El estado deteriorado del cinturón simboliza el juicio que vendrá sobre Israel debido a su infidelidad. Sin embargo, este símbolo también tiene una nota de esperanza. Al mostrar el cinturón arruinado, Dios está llamando a Israel a reconocer su estado y buscar restauración. Este acto simbólico es una invitación a arrepentirse y a volver a la relación íntima con Dios. Este cinturón nos hace recordar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la relación del pacto. Representa la relación del pacto entre Dios e Israel, un pacto que requiere pureza y fidelidad. Estaremos nosotros
prestos, dispuestos para mantener ese pacto, esa relación. Tenemos entonces esta advertencia profética. Actúa como una advertencia de juicio venidero debido a la desobediencia y la corrupción. Y por supuesto que aquí viene una llamada al arrepentimiento. El cinturón de lino de Jeremías en el capítulo 13 es símbolo profético que comunica varias verdades teológicas. Una de ellas está invitando al pueblo a reconocer su estado y a buscar la restauración de su relación con Dios. Y eso nosotros lo alcanzamos en esta iglesia en la que estamos, en la iglesia católica, que para esas son mis reflexiones, para una iglesia católica, por supuesto que también para una iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana no asume, por ejemplo, ni acepta sacramentos. Para el reconocer su estado y buscar la restauración de la relación con Dios se logra con la confesión. No es un sacramento que yo me inventé, no es un sacramento que se inventó el Papa, ni un sacramento que se inventó Constantino, ni que se inventaron los sacerdotes. Es un sacramento que nos dejó Jesús como regalo, que brotó de su costado, del costado que abrió el centurión cuando estaba ya en el lugar de la calavera, que con la lanza traspasó el costado de Cristo. De ahí brotó este sacramento, el sacramento de la reconciliación. El simbolismo del cinturón de lino puede aplicarse a nuestra vida espiritual hoy. Nos recuerda la importancia de mantener nuestra pureza y santidad en nuestra relación con Dios, así como la necesidad de permanecer cerca de Él. También nos advierte sobre las consecuencias de alejarnos de Dios y la necesidad constante de arrepentimiento y renovación espiritual. Lo último que podemos decir del cinturón. El cinturón de lino es un símbolo poderoso de la teología bíblica que encapsula la pureza, la proximidad, la desobediencia y la restauración. A través de este símbolo Dios comunica verdades profundas sobre su relación con su pueblo y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él, buscando siempre la pureza y la proximidad que Él desea. San Agustín comenta sobre la fidelidad y la desobediencia del pueblo de Dios, subrayando que la verdadera relación con Dios se fundamenta en la obediencia y la humildad. La obediencia y la idolatría siempre llevan a la corrupción y la separación de Dios. ¿Qué podemos concluir de este texto del pasaje de Jeremías capítulo 13, sus primeros 11 versículos? Jeremías nos recuerda la importancia de mantenernos cerca de Dios y vivir en obediencia. Nos advierte sobre los peligros de la soberbia y la idolatría y nos llama a arrepentirnos y volver a nuestra relación original con Dios. Por eso, hoy, en este lunes de la semana 17ª del tiempo ordinario, pidamos a los profetas y santos, especialmente al profeta Jeremías y a los santos que estamos hoy celebrando, Santa Marta, María y Lázaro, los tres santos, los santos Marta, María y Lázaro, que intercedan por nosotros para que nos mantengamos firmes en nuestra relación con Dios, evitando la soberbia y la idolatría y viviendo en humildad y obediencia a su palabra. Amén. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del profeta Jeremías, le vamos a responder con el Salmo, que es una extracción del libro del Deuteronomio en su capítulo 32. Y vamos a unirnos al autor sagrado con esta frase antífona: despreciaste a la roca que te engendró. El salmo de hoy, extraído del libro del Deuteronomio en su capítulo 32, expresa la grandeza del origen del hombre, pero se nos olvidó que Dios es la madre. De Él dependemos, de Él heredado la gracia y el amor divino que está insuflado en nuestra alma hasta hacernos espíritu.
nos hemos alejado de su protección, hemos desechado la gracia adquirida, estamos expuestos a la corrupción y a la muerte. Ahora descansará la ira contra Dios sobre cada uno de nosotros. Abandonamos a Dios para seguir el dinero, el trabajo, los deseos del cuerpo, el reconocimiento, y todo esto es vano ante la grandeza de nuestro Dios, a quien debemos adorar, a quien debemos amar, a quien debemos glorificar. Profundicemos en este salmo. El salmo del día de hoy, titulado La infidelidad de Israel y la ira de Dios, es un cántico de Moisés encontrado en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Es una pieza poética que Moisés recita antes de su muerte. Este cántico sirve como una advertencia profética y un recordatorio del pacto entre Dios e Israel. Moisés lo recita para instar al pueblo a mantenerse fiel a Dios, recordándoles las consecuencias de la infidelidad. El cántico fue motivado por la visión de Moisés sobre la futura desobediencia de Israel y la necesidad de un recordatorio constante del pacto divino. Profundicemos en sus versículos. Yo siempre les recomiendo que antes de escuchar la reflexión vayamos a hacer lectura de los textos que nos propone la liturgia. Es bueno para comprenderlo, para entenderlo, para amar más la palabra de Dios, para amar más su contenido. Yo casi no hago aquí las lecturas porque se me va mucho espacio. Yo me estoy demorando 35, 40, 45 minutos, y es más que todo porque hago lectura de los textos bíblicos, porque es que yo siento que queda como choneto, porque yo no sé si tú sí eres obediente, y cuando yo digo vayamos a hacer lectura del texto, lo hagamos de una manera tranquila, estudiosa, para que esa palabra que nosotros explicamos acá vaya entrando en nosotros y nosotros amemos más la palabra. Si yo hago esto, si yo cojo la palabra de Dios y leo el texto y luego escucho la reflexión, me enamoro de la palabra. He conocido familias que por cuestiones de la vida, uno de sus hijos tuvo que ir al colegio y le pidieron Biblia, y por obligación o se la regalaron, alguien se la regaló, incluso una evangélica, o tuvieron la delicadeza de comprar una Biblia. Y cuando ocurren estas situaciones que yo le digo, acérquese al texto antes, se han enamorado porque cuando van a ir a buscar la Biblia, su hijo se la llevó para el colegio, o su hijo la está utilizando, o su hijo, en fin. Entonces yo siento la necesidad de comprar mi Biblia, porque me hace falta mi Biblia. Ese es prácticamente un libro personal, más que familiar. Entonces, a esa meta, a que yo tenga mi Biblia. Y aprovechemos los colores. Hay colores, no voy a nombrar marcas, colores que vamos a utilizar: el rojo, el verde, el amarillo, para subrayar, para colorear. Ojo, colores, no marcadores, porque es que los marcadores, como las páginas de la Biblia son tan sutiles, son tan suaves, son tan finas, incluso algunas Biblias las hacen con corteza de la cebolla, y otras plantas así de delicadas transparentan. Cuando yo le paso un marcador, transparentan al otro lado, y claro, cuando yo paso la página para leer, el marcador ha resaltado y no se ve lo que yo voy a leer. Por eso les recomiendo es el color. A nosotros nos enseñaron cuando pequeños que no debíamos rayar los libros. Nuestros papás: no rayen los libros. La Biblia no es pecado rayarla, porque lo que estamos haciendo es estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando al mismo Dios, estamos estudiando sus palabras, estamos resaltando esas frases hermosas que nos llegan al corazón y nos remueven la conciencia. Por eso estudiar la palabra de Dios no es pecado. Y si tú estudias la palabra de Dios y te lastima, te duele coger un color y marcar, resaltar,
pues no vas a estudiar mucho, porque no marcaste, no resaltaste, y si de pronto en alguna ocasión tú estás hablando con una vecina, un amigo, un familiar, es que te voy a leer una palabra importantísima que a mí me caló en estos días, y vas a buscar, no la encuentras. ¿Por qué? Porque no la grabaste en la memoria, porque no la subrayaste, porque no la resaltaste. Cuando hacemos ese ejercicio, miren, nos volvemos duchos en la palabra de Dios y somos capaces de retener textos bíblicos, aprendernos el texto bíblico con nombre del libro, capítulo y versículo, como hacen nuestros hermanos protestantes, que les enseñan a aprenderse montones de textos bíblicos para pelear con los católicos. Nosotros ojalá lo hiciéramos, no para pelear con ellos, sino para aprender, para ser nosotros más sabios en el conocimiento de la palabra de Dios. Después de esta vaciada, vamos a los versículos del 18 al 19 del Salmo que estamos estudiando. Despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio Yahvé y encolerizóse, de ira rechazó a sus hijos e hijas. En estos versículos dice el Señor, dice el autor sagrado, despreciaste a la roca que te engendró. La roca en hebreo es Sur, T-Z-U-R, simboliza a Dios como la base firme y segura de Israel. La ingratitud de Israel al olvidar a Dios, quien los creó y los sustentó, provoca la ira divina. Dios se siente rechazado por sus propios hijos e hijas debido a su desobediencia y apostasía. El autor sagrado aquí ha entendido que Dios se emberracó, que Dios se enojó, se embraveció y que nos va a maldecir y que nos va a castigar. No, simplemente cuando nosotros le desobedecemos a Dios, cuando nosotros no le creemos a Él, pues ¿qué hacemos? Le damos la espalda. Y Dios, pues bueno, Dios está siempre presto para los que lo aman, para quienes lo siguen. Si nosotros le damos la espalda, Él no nos ruega. Él se deja siempre abierto. Si quiere volver a mí, que venga, tendrá bendición. Pero al que me rechaza, pues que le vaya bonito, que le vaya como quiera. Vamos para el versículo 20. Ya lo dijimos que roca simboliza la firmeza y estabilidad de Dios. La roca, interesante, porque en el Nuevo Testamento vamos a hablar muchísimo de la roca. Jesús es la roca, Pedro es la roca. Vamos al versículo 20. Y dijo, les esconderé mi rostro, veré en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos en los que no hay fidelidad. Dios decide ocultar su rostro, una expresión hebrea que denota retirar su favor y protección. Dice el texto, hijos en los que no hay fidelidad. Resalta la traición de Israel, que se ha desviado del camino de la rectitud. Este castigo es un llamado a reflexionar y volver a Dios. Y lo digo desde la experiencia del pueblo de Israel. Ellos siempre pensaron que era un castigo. Simplemente cada uno recoge de lo que siembra, así de sencillo. Para hacer una lectura actual, Dios no nos castiga, Dios es puro amor. Lo que pasa es que nosotros cosechamos de lo que sembramos. Versículo 21. Me dieron celos con un no Dios, con sus ídolos me irritaron. Yo les daré celos con un no pueblo, con una nación insensata, los provocaré a ira. Recordemos que estos son palabras del profeta, en este caso será Moisés, que es el autor. Lo que siente el autor sagrado por la terquedad de la humanidad, de sus hermanos, de sus padres, de sus hijos, de sus familiares, de sus vecinos, pues le da piedra a Moisés y él pone en labios de Dios todo lo que estamos diciendo acá, porque es que dan ganas. Y así como siente Moisés que se desgastó, que se malgastó, que huyó, que tuvo que volver, que sufrió,
por eso es que le dan ganas y por eso escribe ahí, Dios dijo esto y ustedes son unos miserables. Dios de pronto se reirá de lo que dijo Moisés en su tiempo, porque Dios es puro amor. Entonces seguimos reflexionando lo que nos quiso decir el autor sagrado, que yo siempre digo que es lo que nos quiere decir el autor sagrado, y en otras ocasiones digo qué nos dice Dios. Israel ha provocado a Dios adorando a ídolos que son no dioses. En hebreo nosotros le decimos Lo-el. Lo-el es no dioses. No son dioses. Incluso en minúscula, Dios. Como consecuencia, Dios provocará a Israel con un no pueblo. En hebreo sería Lo-am. Lo es no en hebreo. Am es pueblo, refiriéndose a las naciones gentiles. Este acto es una inversión irónica para mostrar a Israel las consecuencias de su infidelidad y llevarlos al arrepentimiento. Lo que le pasó a Jesús y a los suyos, a sus discípulos. Ellos estaban convencidos que Jesús era para la salvación de Israel. Los discípulos de Jesús estaban convencidos que Jesús era para el pueblo judío. Pero gracias a Pablito, gracias a Pablo de Tarso, gracias a Saulo, el judío que quería predicarle a los judíos su experiencia con Jesús, con el resucitado, no lo dejaron predicar. Le tuvieron miedo, no le tomaron confianza, no le dieron confianza, porque ellos temían que Saulo de Tarso venía detrás de ellos a aniquilarlos. No le demos chance de predicar. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Pues como no me dejan aquí hablar del resucitado, de Jesús, me voy a ir a donde otros me escuchen. Y se fue a otros lugares, a Antioquía, a Éfeso, a Tesalónica, a donde habitaban gentiles. Oh, cómo se manifestó el Espíritu Santo allí con las palabras de Pablo, de la misma manera como el Espíritu Santo se manifestaba allí en Jerusalén y en todo Israel. Y ahí descubre Pablo que este Jesús resucitado, que este Dios al que él siempre había adorado, Yahvé, y que ese que habitaba en Saulo de Tarso, que era el Espíritu Santo, era una Trinidad. 3 personas distintas, un solo Dios para toda la humanidad, no solo para los judíos. San Agustín en sus Confesiones reflexiona sobre la infidelidad del pueblo de Dios y la necesidad constante de volver a él. San Agustín destaca que la verdadera adoración y fidelidad a Dios son esenciales para mantener una relación genuina y saludable con el Creador. El cántico de Moisés que hoy hemos proclamado como salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra fidelidad a Dios, sobre tu fidelidad a Yahvé, a nuestro Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Nos recuerda que Dios es nuestra roca, es nuestro creador y es nuestro sustento. Cuando nos desviamos de Él, no solo nos alejamos de la fuente de nuestra vida, sino que también provocamos su justa ira. Traducido al castellano de hoy es: si nos alejamos de la fuente de nuestra vida, pues nosotros asumimos las consecuencias. Si le damos la espalda a Dios, contamos sin su protección, porque lo hemos rechazado, porque lo hemos negado, porque no lo necesitamos. Pues cada uno defiéndase como pueda. Llame al Chapulín si es que lo puede salvar. Sin embargo, esta ira también es un llamado al arrepentimiento y la restauración. Por eso, querido oyente, querido hijo de Dios, por eso, hoy, en este lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario, pidamos a nuestro Dios, al Señor, que nos mantenga fieles y firmes en nuestra relación con Él.
que podamos reconocer y rechazar los ídolos en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿En quién confías tú? ¿En tu esposo? ¿En la plática que te recibes de sueldo de la pensión? ¿En el trabajo que tienes? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu seguridad? ¿La comida que te comiste hoy? ¿La casa a la que tú llegas todos los días para descansar? Esa casa que compraste con esfuerzo y con sacrificio, ¿cuál es tu seguridad? ¿En quién tienes puesta tu seguridad? Porque nosotros podemos tener todo eso, sí, disfrutémoslo, gocémoslo, pero pongamos nuestra confianza en Él, que es nuestro sostén, que es nuestra roca, que es nuestro soporte, que es nuestra mano. Que podamos nosotros reconocer y rechazar los ídolos de nuestras vidas y siempre recordar la roca que nos engendró. Así evitemos la ira divina y vivamos en su favor y protección. Por eso hoy pidamos a los santos y profetas, supliquemos a Moisés, que él debe estar allá en la presencia de Dios, claro que sí. Pidamos a los santos Marta, María y Lázaro que intercedan por nosotros para que seamos siempre fieles a Dios, reconociendo su amor y su justicia en nuestras vidas. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Mateo capítulo 13. El tema que estamos hablando y del que nos está hablando el evangelista es el reino de Dios. El reino de Dios es el triunfo de Jesús. El Hijo de Dios, al visitarnos, asumió la suerte que le tocara por causa de los poderosos. El Padre eterno, que es más poderoso, lo exaltó devolviéndole la vida que le arrebataron. Una pequeña porción de levadura para una gran cantidad de masa, una minúscula semilla, son los ejemplos que nos representa el Maestro. Él, siendo un hijo humilde de José, porque José era un artesano, trabajaba la madera, nosotros le llamamos un carpintero, y María, su esposa, la esposa de José, parecía un ser intrascendente, pero en su corazón guardaba el celo por desintegrar toda maldad con el fermento de su amor. Su misión a los ojos de los poderosos era insignificante, pero creció hasta convertirse en la Iglesia Católica a la cual pertenecemos hoy y a la cual nosotros debemos comportarnos rectamente, porque es una de las más grandes, porque es la de Jesucristo. Y por supuesto que nosotros le quitamos valor a la iglesia de Jesucristo, a la católica, cuando nos comportamos como animales, cuando nos comportamos como si fuéramos nada, como si nosotros fuéramos católicos simplemente por acta de bautismo. Yo soy católico pues por despacho parroquial nomás, porque yo sé que soy católico porque voy al despacho parroquial y expido mi acta de bautismo. No, en la Iglesia Católica se adquieren mayores compromisos. Invitación: si quieren conocer cuáles compromisos se adquieren, si quieren conocer un poquito más acerca de la Iglesia Católica, los invito. Aquí donde ustedes están escuchando este audio, está todo un canal que se llama Yesid Peñuela Peñuela. Es una escuela de evangelización. Se está organizando y encontramos ahí temas de teología pastoral. Ahí pueden encontrar temas de lo que estoy hablando. Hay temas de la liturgia de cada día, de las explicaciones del Evangelio diario, de la primera lectura del Salmo y del Evangelio. Ahí están muchas reflexiones de prácticamente como 6 años, consignados ahí subidos. Tenemos más abajo la lectura que estoy haciendo del manual de indulgencias, cómo se ganan las indulgencias y si eso es verdad o es mentira lo de las indulgencias. Todo está ahí consignado. Bueno, no todo, porque si yo veo que ustedes se están acercando a ese espacio, a esa sección,
pues la sigo leyendo, sigo subiendo y sigo colgando para que ustedes se enteren de cómo se deben ganar las indulgencias. Y temas de mayor trascendentalidad para que sigamos creciendo, para que participemos y nos hagamos buenos discípulos de Jesucristo. Continuemos. Esta semana continuamos el discurso del Señor comparando el reino de los cielos para que se haga entendible a nuestro entendimiento. El discurso compara el reino con una semilla de la planta de mostaza. Característica propia de esta planta es que crece rápidamente y crece hasta 4 metros, dándole la oportunidad a las aves a que se posen en ella para descansar, dándole la oportunidad a las aves a que se posen en ella para descansar, habitar. El reino de los cielos es tan pequeño que podemos recordar la ciudad de Belén, Belején en hebreo. Cuando nació un pequeño y ahora ha crecido y acoge a todo aquel que quiera llegar a él, vivirá, se alimentará, sanará, morirá y se salvará en él. Estoy hablando de un pequeño que nació en Belején, en la ciudad de Belén, ciudad de David. ¿Quién será? Y la enseñanza nos ofrece una perla más. La comparación del reino parecido a la levadura, signo de la generosidad de Dios. Jesús y su levadura que es capaz de hacer fermentar a todo el mundo. La generosidad de Jesucristo que está presto para hacer palabra de esperanza para los caídos. También es alimento. Es pan para los católicos que deseen hacer la fila y acercarse a recibirlo todos los días. 2 días en el año no se puede recibir la comunión, porque no hay, que es el Viernes Santo, porque no se celebra Eucaristía. Se celebró la última el Jueves Santo. Ese día se consagró pan y del pan que quedó se repartió el viernes. No se consagra pan, ese día no se consagra, se reparte el que quedó del día anterior. Y el día sábado, porque en la noche sí, en el día tampoco hay Eucaristía, no hay pan para darle de comer al cristiano. Por la noche, cuando se celebra la vigilia de la resurrección, pan nuevo en una Pascua nueva para el cristiano, para el católico. Jesús es pescador de hombres para con su red, el amor y la justicia, pescar a muchos y convertirlos y hacerlos sus anunciadores de salvación. Es resurrección para convertirse en la casa en donde habitarán todos los salvados de Dios, para hacer la nueva familia de la Iglesia celestial. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio, según San Mateo, fue escrito probablemente entre el año 75 y 80 después de Cristo. Este Evangelio fue dirigido principalmente a una audiencia judeo-cristiana. Esa era la comunidad de Mateo. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, mostrando su autoridad y enseñanza sobre el reino de Dios. En Mateo capítulo 13 que hemos leído hoy, Jesús utiliza parábolas para enseñar sobre el reino, usando imágenes simples y cotidianas que la gente de su tiempo podía comprender. Y por supuesto, que hoy también la podemos entender nosotros. Pero vamos a reflexionar a partir del versículo 31 hasta el 35. Había una vez un ratón que encontró una bellota en el suelo del bosque. Sin saber qué hacer con ella, decidió enterrarla. Pasaron los días, los meses y los años, y el ratón se olvidó de la bellota. Un día, al regresar al lugar donde la había enterrado, vio que había crecido un gran roble. El ratón se maravilló al ver cómo algo tan pequeño había crecido y transformado su entorno, proporcionando sombra, refugio
y alimentó a muchas criaturas del bosque. Esta historia refleja cómo algo pequeño y aparentemente insignificante como la bellota puede transformarse en algo grande y beneficioso. De igual manera, el reino de Dios, que es Jesucristo. Por eso, antes hablaba yo de un pequeño que nació en Belén, en Betlehem. Ese pequeño es el reino de Dios y ahora es grande. Aunque Él comienza de manera humilde, crece y transforma vidas y comunidades de manera poderosa y profunda. Vayamos a los versículos. Quiero que vayamos a los versículos del 31 al 32. Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de las semillas cultivadas, crece hasta convertirse en un árbol grande donde los pájaros anidan. La semilla de mostaza, en griego se llamaría sinapi, representa algo pequeño y aparentemente insignificante, con un gran potencial de crecimiento y transformación. Miremos el versículo 33. Aquí Jesús compara el reino de los cielos con la levadura. Sime en griego, que una mujer mezcla en la harina, provocando que toda la masa se fermente. La levadura, aunque pequeña, tiene un efecto transformador y expansivo en la masa, simbolizando cómo el reino de Dios transforma y expande su influencia de manera silenciosa pero poderosa. Y vamos a los dos últimos versículos del día de hoy, 34 y 35. Jesús utiliza parábolas para revelar verdades profundas y misteriosas sobre el reino de Dios, cumpliendo así las escrituras y revelando lo que ha estado oculto desde la creación del mundo. El uso de la semilla de mostaza y la levadura subraya el contraste entre lo pequeño y lo grande, lo insignificante y lo transformador. La semilla de mostaza, aunque diminuta, crece hasta convertirse en un árbol que ofrece refugio a los pájaros, simbolizando cómo el reino de Dios, aunque comience de manera humilde, crecerá y florecerá y ofrecerá refugio y esperanza a muchos. La levadura, aunque pequeña, transforma toda la masa, simbolizando la influencia transformadora del reino del mundo. ¿Dónde encontramos hoy a Jesús? Si lo queremos, si Él es el reino de Dios y queremos encontrarlo, ¿a dónde vamos? ¿En qué cohete nos vamos porque Dios está resucitado allá en el cielo? No, en la iglesia católica, en cualquier templo de la iglesia católica, allá vamos a encontrar a Jesús. Por supuesto que nos toca llegar con la parabólica bien puesta, porque en la iglesia católica vamos a encontrar envidiosos, egoístas, unos muy sabios, unos muy humildes, unos de mucha oración, pero vamos a encontrar humanos y nos podemos estrellar. Busquemos a Jesús en el sagrario, allá donde está esa lamparita encendida, donde guardan las hostias consagradas que sobraron, allí está Él esperándote. A Él es al que vamos, y a escuchar su palabra y leer su palabra, es allí donde lo encontramos. La semilla y la levadura son símbolos de crecimiento y transformación comunes en la literatura judía. Las 3 medidas de harina pueden aludir a la hospitalidad y provisión abundante en la cultura judía, representando la plenitud del reino de Dios. El mensaje de estas parábolas es relevante para nosotros hoy, en un mundo donde el éxito y el impacto a menudo se miden por lo grande y lo inmediato. Jesús nos recuerda que el verdadero crecimiento y transformación comienzan de manera humilde y pequeña. Nos anima a no subestimar los pequeños actos de fe, amor y justicia, ya que tienen
el potencial de transformar vidas y comunidades. En nuestras vidas cotidianas podemos aplicar este principio al valorar y cultivar las pequeñas acciones que reflejan el reino de Dios. Una palabra amable, un acto de generosidad, un momento de oración, una sonrisa, un abrazo, una mirada, aunque parezcan insignificantes, tienen el poder de crecer y multiplicarse, trayendo el reino de Dios a nuestro mundo. San Agustín en sus escritos enfatiza cómo las pequeñas acciones de amor y fe tienen su impacto profundo en la vida espiritual. Él compara la levadura con la gracia de Dios que trabaja silenciosamente, pero con gran poder para transformar nuestras vidas desde dentro. Por eso hoy, en este lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario, vamos en la 17ª semana, son 34 semanas, vamos en la 17ª. Pidamos a Dios que nos ayude a valorar y cultivar las pequeñas semillas de su reino en nuestras vidas, que podamos reconocer y confiar en el poder transformador de su gracia y que nuestras acciones, aunque pequeñas, contribuyan al crecimiento y expansión de su reino. Por eso hoy pidamos a los santos, Marta, María, Lázaro, a nuestro Señor Jesucristo, que nos guíen y fortalezcan para que podamos sembrar semillas de fe, amor y justicia en nuestras vidas y comunidades, que podamos ser levadura en la masa del mundo, transformando y expandiendo su reino con nuestras acciones humildes pero poderosas. Amén. Una manera de expandir este reino es multiplicando este audio, este podcast, este video. Le invito a compartirlo. Si le llamó la atención, dale like, manito arriba. Si le gustó, si no le gustó, póngale manito abajo. Pero comparta. Muchas personas, muchos católicos necesitan de una palabra de aliento, necesitan de la palabra de Dios, necesitan a Dios en su vida. Hagámosle llegar este audio, hagámosle llegar este mensaje. Y si tú no te has inscrito a este canal, qué bueno que te inscribas. Mire, hoy, 28 de julio de 2024, son las 6:27 de la tarde. Hoy es domingo, estoy haciendo el audio de mañana lunes. Estoy haciendo el video de mañana lunes. Suenan voladores por allá en la grabación. ¿Por qué? Porque hoy seguimos celebrando a Nuestra Señora del Carmen. Los transportadores siguen celebrando a la Madre del Cielo, Nuestra Señora del Carmen, su patrona, su abogada. Hoy a esta hora tenemos, te voy a decir cuántos inscritos al canal de Yesid Peñuela de YouTube. Y qué bueno que tú te inscribas para aumentar el número, porque nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Yo estoy haciendo esto de buena voluntad, porque Dios me dio a mí la capacidad de interpretar su palabra, las Sagradas Escrituras, y qué bueno comunicarla a algunos. Hay 625 suscriptores en este canal. Yo por estos envíos no recibo un solo peso. Por ahí 1, 2, 3 personas en ocasiones me ayudan. A veces me ayudan. En ocasiones me hacen un aportico que me sirve para preparar la comida, que me sirve para los transportes. Tenemos 625 suscriptores. Para que este canal genere plata, sí lo puede generar, pero tiene que haber, yo no sé, no me acuerdo si aquí si pagan a partir de 800 o a partir de 1000 suscriptores. Creo que es a partir de 1000. Pero vamos acercándonos, vamos en 625 suscriptores y he subido 394 videos. Con este que voy a subir de hoy, que tú estás escuchando, 395. Qué bueno que tú te suscribas y que le envíes a otros. Pronto vamos a subir ese número de suscriptores de nuestro canal. ¿Para qué? Para yo seguir haciendo este trabajo con mayor libertad, sin entrar a dinero, porque así podría yo dedicarme únicamente a eso.
Sin embargo, me las estoy ingeniando para ver qué hago para poder recibir ingresos, porque yo necesito vivir de algo. Yo necesito mejorar mi computador, yo necesito mejorar, para mejorar este canal necesito mejorar. A Dios gracias. Y algunos técnicos que me han dado su mano y que me han ayudado por intermedio de algunos amigos y seguidores de este canal, este computador que tengo se mantiene vivo. Pero él lentico, él hace lo suyo, yo hago lo mío. Pero podría servir mejor el computador si lo mejoramos. Si ustedes me ayudan, gracias desde ya les doy. Y ustedes, a quienes les llegan estos audios, ustedes cuentan con mi oración, porque yo siempre, antes de empezar esta reflexión, yo pongo en los oídos de Dios las personas a quienes les debe llegar este mensaje, y que Él permita que su mensaje se extienda a otros. Les deseo entonces un feliz día, feliz comienzo de semana laboral, y que Dios nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades, abrazos.